El capitán de la envidia, Suya-an, sería un problema, ya lo sentía cada vez que Ghoul cerraba los ojos. La imagen de Suya drenando al espíritu anciano bestia de su cuerpo se repetía en la mente del joven orco, quien se sentía completamente impotente y solo deseaba que todo terminara. Sus ojos llorosos y su inocencia hacían difícil presenciar actos tan inhumanos. Gritaba y suplicaba para que el sufrimiento del anciano cesara, pero en vano. Los gritos de agonía se hacían más fuertes en el sueño de Ghoul, y cuanto más duraba, más roja y ensangrentada se volvía la tierra en la que se arrodillaba. Un momento veía a su abuelo siendo desgarrado por un demonio siniestro, y al siguiente se encontraba en el campo, rodeado de cadáveres amontonados por la invasión. Luego estaba de vuelta con el anciano Guran, sin rastro de Suya-an, pero el daño ya estaba hecho, se había derramado sangre y el dolor no podía revertirse. Ghoul recordaba las últimas palabras suplicantes del anciano gruñón, pidiéndole a Groot que cuidara bien del joven en honor a su larga colaboración. El niño aún no entendía del todo, pero en su mente, Suya-an se veía aún más grotesco que en la vida real, un monstruo que siempre estaría allí, haciéndolo temer el día en que el demonio volviera a atacar. La serie de imágenes perturbadoras fue interrumpida por la agudeza inigualable de la espada del renegado, que derramaba sangre orca y ponía fin a la guerra maldita. Ghoul abrió los ojos, llorando desconsoladamente después de experimentar un sueño tan intenso. La gente a su alrededor estaba consternada por el joven. Ran, quien estaba sentado a su lado, intentó acercarse y le puso una mano en el hombro, asegurándose de que estaba bien. Ghoul se dio cuenta de que estaba atrapado en una especie de pesadilla hiperrealista sobre lo ocurrido esa noche. Intentó hacerse el fuerte y dijo que estaba bien, pero Layla y Gulin no se lo creyeron por un segundo, había estado llorando y gritando en su sueño. Su madre simplemente lo abrazó, y Ghoul comenzó a sollozar de nuevo. Cuando Gulin le aseguró que estaba bien no estar bien, el joven orco comenzó a llorar aún más, convertido en un mar de lágrimas. El pobre niño había sido completamente traumatizado, aunque afortunadamente tenía a su madre a su lado. Sin duda, ella fue de gran ayuda para consolarlo, a pesar de que también estaba sufriendo por todas las pérdidas. Finalmente, el carro llegó a Boute, la ciudad definitiva de los orcos. Era un asentamiento orco mucho más grande que la aldea de Bubes. Su arquitectura tenía un estilo más audaz, pero sus murallas eran altas y fuertes. El carro entró lentamente a la ciudad, escoltado por varios soldados. Algunos ciudadanos esperaban en la entrada, ansiosos por la llegada de la unidad de refuerzos que habían enviado y de sus invitados. Doc Thunder, el jefe de Boute, se tomó el tiempo de salir personalmente de su oficina para recibir a los recién llegados con los brazos abiertos, aunque las circunstancias no eran para celebrar. Gulin, Ghoul, Ran y Layla bajaron del carro para rendir el debido respeto al líder de la ciudad. DC Chando podía parecer un bruto, pero él y su equipo fueron muy respetuosos y devolvieron el gesto. Gulin rompió el silencio y le dio personalmente al jefe un resumen de lo que ocurrió en la guerra. Al ver que el anciano Guran no estaba en el carro, Douk asumió que ni siquiera el maestro de bestias había logrado salir con vida de ese infierno. Gulin recordó cómo los crueles demonios quemaron Bubes hasta los cimientos con un abandono despiadado, cómo mataron a cada último orco, recorriendo toda el área e incluso masacrando a los niños. Douk puso sus manos en los hombros de Gulin con una palmada reconfortante, su mano era grande y fuerte. Luego apretó su agarre para señalar que entendía. El único arrepentimiento del jefe era que, a pesar de sus insistentes advertencias, el anciano Guran parecía plenamente decidido a cultivar una cultura de paz en lugar de preparar a su gente para la batalla, manteniéndolos alertas. Como resultado, efectivamente sacrificó su vida y la vida de las personas que se suponía debía proteger. Escuchar eso de un extraño no le sentó bien a Ghoul. ¿Cómo se atrevía ese bastardo a hablar mal del anciano, manchando su memoria? Ghoul apretó su muleta con enojo. El jefe de ese estaba divertido al percibir la ira dirigida hacia él. No reprendió ni regañó a Ghoul, de hecho, le gustó que el niño tuviera algo de enojo en su interior, porque Ghoul no era el único enojado, todos lo estaban. Y allí en Boute, llevaban tiempo preparados para cualquier cosa. DC elevó el volumen de su voz, permitiendo que todos los presentes escucharan sus siguientes palabras. Una proclamación de que los orcos de Boute siempre estaban preparados para luchar por el honor que alguna vez les fue arrebatado y pisoteado.
Quería que Gulin no mantuviera en sus próximas palabras una promesa de que se vengarían de los demonios que habían causado tanto dolor y sufrimiento a todos en una sola noche. Dog Thunder levantó la mano, instando a su gente a lanzar su grito de guerra para elevar su moral y animar a la multitud, Uga Baruga por siempre. El primer lugar al que fue el grupo en Boute fue la herrería de Boute. Era extremadamente diferente de las del reino élfico y de la precaria en Bubes. Esta era grandiosa e intimidante. Dentro estaba el herrero residente de Boute y viejo camarada de Gulin, Gareth Mook. Ver una cara familiar animó a Gulin por primera vez en un buen rato. Ella había colaborado con él en la forja de todo tipo de armas en el pasado. Él notó que ella no estaba sola. Ser acompañada por elfos oscuros era bastante extraño, ya que rara vez se veían por esas partes del mundo. Los bien entrenados caminantes nocturnos inmediatamente inclinaron la cabeza respetuosamente, extendiendo sus saludos al herrero residente de esta impresionante ciudad. Gareth Mook se sintió complacido de interactuar con un grupo respetuoso, pero había un visitante más que no reconoció, un niño pequeño que solo estaba allí de pie en silencio. Gulin se arrodilló y presentó adecuadamente a su hijo a Gareth Mook. El niño ni siquiera movió un solo músculo de la cara. Gareth Mook también se arrodilló, examinando a Gould de pies a cabeza. No sabía que Gulin tenía un hijo, pero el niño era demasiado delgado. En Boute, los músculos lo eran todo. Decidió darle una palmada en la espalda con toda la fuerza que pudo detrás de una palmada casual. Parecía que se quedarían en la herrería por un tiempo, así que Gulin quería ver sus habitaciones. Gareth me respondió rápidamente con una palmada propia, riendo mientras fingía casi olvidar mostrarle su alojamiento. Todo era pura diversión entre ellos, aunque para GMU era un honor tener a una herrera tan legendaria hospedada en su humilde herrería. Mientras ella hacía un recorrido, Gul quiso salir un rato. Gulin lo entendió y le recordó suavemente que intentara no perderse. Ran quiso acompañarlo afuera, pero el joven orco insistió en que necesitaba estar solo un momento. La elfa oscura se sorprendió, desde cuando este chico empezó a hablar así y a mostrarse tan sombrío. Así que Gul salió a explorar la ciudad con nada más que una muleta de madera. Observó el lugar y vio a los orcos fornidos de Boute, notando lo parecido que era este sitio a su hogar. Caminó y caminó hasta llegar a las puertas de la ciudad. Allí, el guardia de la puerta se aseguró de que estaría bien fuera de la ciudad. El chico respondió respetuosamente que sí. El señor guardia se tomó un segundo para mirarlo y pensar. Al final del día, dejó que el chico vagara solo. Parecía que realmente necesitaba algo de tiempo a solas. La topografía y ecología de los alrededores de este asentamiento orco le eran completamente desconocidas a Gul. Pasó junto a animales que no reconocía y cruzó tierras que nunca había visto. Un pájaro colorido lo seguía durante su caminata de contemplación silenciosa. Todo estaba serio y meditativo, hasta que el pájaro se posó en su cabeza calva, piando agresivamente. Cuando finalmente el pájaro voló, dejó un pequeño regalo en la cabeza de Gul, uno bastante apestoso. Ni siquiera esa tontería fue suficiente para sacarlo de su estado pensativo. Solo siguió caminando con el excremento de pájaro en la cabeza. Entró en una zona boscosa, y parecía que algo estaba allí. Había caminado tanto y tan lejos que los árboles que lo protegían del sol se habían convertido en un dosel que oscurecía la luz de la luna. Finalmente se dio cuenta de la decoración en su cabeza y la quitó. El viejo Gul habría hecho un escándalo al respecto. Había llegado tan lejos que no reconocía en absoluto este lugar mágico. Miró su mano, aún con restos de algo pegajoso, que se parecía a un pequeño beso de chocolate Hershey. Tras deshacerse del excremento de pájaro, se topó con lo que parecía ser una colina bastante alta. Ver la elevación en esa área le recordó los días en que todo lo que quería era conquistar los puntos más altos alrededor de Boes para gritar con todas sus fuerzas. En retrospectiva, esos podrían ser sus mejores recuerdos, la sensación de libertad que da gritar tu nombre en la vasta extensión de la naturaleza. Recordó sus monólogos cursis sobre cómo esta magnífica vista es solo para los grandes y cómo pronto viajará a tierras más allá del horizonte y será conocido como Gul, el gran conquistador de montañas. Decir esas palabras ambiciosas le daba una sensación de felicidad inmensa, pero llamarse Gul el Grande ahora sonaba como el chiste más grande y terrible posible. Tal vez grande en perderse sería una descripción más adecuada. Esa autocrítica y la lenta disminución de su confianza en sí mismo lo hicieron tropezar, aunque fue más como una patada directa del más allá de parte de su tía favorita. Gul frunció el ceño,
Ahora estaba seguro de que realmente estaba perdido. Lucía enojado, pero al menos ya no lucía vacío. Tiró su muleta, solo era un recordatorio de cuán débil era en realidad, así que, adiós. Ghoul continuó adentrándose en el bosque misterioso, guiado por la luz de las luciérnagas. Ya estaba oscuro y, a esta hora, la tía Geram estaría preparándose para patearle el trasero si regresaba sin al menos un huevo de wyvern. Por un momento, realmente sintió que lo regañarían o lo perseguirían con un cuchillo, como siempre. Pero no, eso ya no ocurriría. Ghoul comenzó a llorar incontrolablemente al darse cuenta de que las cosas nunca volverían a ser iguales. Bubas había sido destruido y, junto con los orcos, se habían ido también los recuerdos y las rutinas que conocía y amaba. Mocos y lágrimas nublaban la visión de Ghoul mientras dejaba salir todo su dolor, sin darse cuenta de que dos figuras se escondían en la distancia, observándolo. Cuando se acercó lo suficiente, Ghoul empezó a notar que algo andaba mal. Miró a las dos figuras ocultas y parecía que estaban más asustadas de él que él de ellas. Salieron de la oscuridad, revelando algún tipo de híbrido entre zorro y humanoide. El más grande tenía tatuajes y el más pequeño llevaba una armadura ligera. Al ver cómo lucían, Ghoul se sorprendió aún más, sintiéndose impactado y asustado al mismo tiempo. El dúo de zorros se abrazó temiendo lo que podría suceder, sin darse cuenta de que todos solo estaban gritando de miedo sin razón. Después de unos minutos, las cosas se calmaron. El zorro ligero estaba relajado, solo se había asustado por la aparición repentina de Ghoul, nada más. Incluso recogió la muleta que Ghoul había tirado en el camino. El zorro ligero le pidió a Ghoul que no anduviera tirando cosas a lo loco, pues la muleta le había golpeado en la cabeza y le había dejado un gran chichón. Ghoul solo se rascó la mejilla tímidamente y se disculpó con su nuevo amigo. El zorro pesado cambió de tema, preguntando al joven orco qué hacía en un lugar tan tenebroso y solo. Mientras tanto, el zorro pesado le pidió al zorro ligero que preparara una fogata, ya que empezaba a hacer frío y era hora de acampar de todos modos. Después de hacer una buena fogata en un claro decente, los tres compartieron unos momentos de silencio pacífico, disfrutando del calor del fuego y disipando el frío. Ghoul rompió el silencio diciendo que nunca había visto perros que hablaran. Que los llamara perros ofendió de inmediato al dúo de zorros. Ellos se suponían que eran parte de la orgullosa familia de los zorros, muy diferentes de los perros. Ghoul todavía estaba algo escéptico, así que trató de tocar la cara peluda del zorro pesado. A este no le gustó nada eso, pero cuando Ghoul movió su mano para darle unas caricias en la cabeza, fue evidente que le gustaba mucho. Ghoul admitió que estaba en ese lugar porque, lamentablemente, se había perdido. Después de todo, no era de allí. Resultó que los zorros tampoco eran de allí, pero conocían bien el área. Dijeron que estaban buscando cosas de valor, pero que no eran bandidos, eso sí, una clara distinción. El zorro pesado reprendió al zorro ligero por siquiera mencionar la palabra bandidos. Ya estaban luchando por limpiar su reputación y el zorro tonto seguía arruinándola. Al ver la dinámica disfuncional del dúo, Ghoul contuvo una risa, la primera en mucho tiempo. El zorro pesado se preocupó de que ahora Ghoul pensara que eran una broma. Bueno, no era mucha pérdida, ya que el joven orco no llevaba nada de valor. Al pronunciar las palabras joven orco, el dúo de zorros se congeló por un momento, empezando a pensar en las implicaciones de esas palabras. Los dos zorros se miraron y se apartaron de Ghoul, asustados. El joven orco también entró en pánico, pensando que había algún enemigo desconocido detrás de él. El dúo de zorros solo le preguntó, aterrados, si había otros orcos escondidos en el bosque y si Ghoul era solo su señuelo. Ghoul afirmó que estaba solo, y eso fue suficiente para calmar a la pareja. El chico estaba confundido y les preguntó qué sucedía. Bueno, los orcos de por aquí son intensamente intimidantes. Boute es conocida por producir orcos con músculos enormes que te abofetearían desde la distancia. Solo pensarlo sería suficiente para hacer temblar a un bandido. El zorro ligero piensa que incluso su ciudad es impresionante, se llama la Fortaleza de Hierro Boute. El zorro ligero hizo un gesto en el aire, dibujando una forma de trasero y dándole una firme palmada como todo un hombre de cultura. Luego, el dúo comenzó a aullar hacia el viento, con sus hocicos mirando la luna, aunque insistieron en que no eran perros, aunque eso no ayudaba a su causa. Ghoul admitió que los orcos son realmente asombrosos, un grupo de seres fuertes y dedicados. Quizás no se pueda decir lo mismo de los pequeños como él.
Boute también es su destino, necesita regresar y tal vez estos zorros puedan ayudarle. Ellos saben el camino y podrían guiarlo, pero no se atreverían a acercarse a ese lugar. El zorro ligero se puso repentinamente serio y le preguntó sinceramente a Ghoul que lo había llevado al centro del bosque, solo. La respuesta fue simple, quería despejar su mente de algo muy doloroso. Zorro ligero bromeó diciendo que definitivamente no vieron al chico llorando en la oscuridad por ese algo. Ghoul aún no había procesado completamente sus emociones, pero sea lo que sea, Zorro ligero estaba seguro de que Ghoul podía seguir adelante siempre que continuara avanzando sin detenerse. Debía moverse con toda su fuerza, a menos que quisiera quedarse atrapado en lo que sentía ahora. Escuchar esas inesperadas palabras sabias de estos no bandidos animó un poco a Ghoul. Pero antes de hacer cualquier otra cosa esa noche, Zorro pesado quería mostrarle algo increíble, unos pimientos. Es lo nuevo y valioso, uno podría decir la buena mercancía. Ghoul miró los pimientos y no pudo evitar sentir que ya había visto algo parecido en el libro de hierbas y especias de su tía. Zorro ligero se animó un poco más, preguntándole si iban a cocinar esos pimientos. Ghoul prefirió la carne, pero Zorro ligero afirmó que estos pimientos son buenos para despejar la mente. ¿Alguna vez has comido algo tan picante que te hace olvidar todos tus problemas?, preguntó Zorro ligero. Bueno, estos pimientos son tan intensos que quizás hasta veas a los dioses. Sin perder tiempo, Zorro ligero se llevó un pimiento a la boca y lo mordió con fuerza. Los fuertes sabores inundaron sus papilas gustativas. Él ya estaba acostumbrado al picante, exhalando el humo calmadamente a través de su hocico y orejas. Le ofrecieron a Ghoul uno también y lo animaron a probarlo. Ghoul aceptó y se comió el pimiento entero, pero a diferencia de Zorro ligero, tuvo muchas dificultades para soportarlo. Tosió y tosió hasta que el humo dejó su sistema. Zorro ligero rió y le dijo que se lo tomara con calma mientras Zorro pesado le conseguía un poco de agua. Ghoul bebió de la botella como si hubiera estado varado en un desierto. Con cierto alivio, le preguntó al dúo de zorros qué tipo de pimiento era. Unos momentos después, dejó de preocuparse por eso, ya que comenzó a sentir como si flotara en un estado de ensueño mientras los árboles a su alrededor se doblaban y giraban. Zorro pesado empezó a entrar en pánico, en lugar de darle agua, accidentalmente le había dado el elixir, y además era su última botella. Pero no había necesidad de preocuparse, ya que tenían más para compartir. Vaciando la botella de elixir, el dúo de zorros empezó a aullar hacia el cielo nocturno. Cuando el vacío pacífico del pimiento y el elixir se combinaron, los tres se sintieron impulsados a cantar una sospechosa versión de Asterisco Young, Wild and Free Asterisco de Snoopy Wiz Khalifa. El trío improbable bailó y cantó toda la noche, y por primera vez en mucho tiempo, Ghoul parecía haber vuelto a ser su yo feliz de antes. Habían estado cantando durante tanto tiempo y tan bien que casi parecía que Wiz Khalifa podría demandarlos por derechos de autor. Fue como si Ghoul hubiera hecho amigos completamente desconocidos para pasar la mejor noche de su vida tras una tragedia desgarradora. Al llegar el día siguiente, la cabeza de Ghoul parecía partirse en dos. El dúo de zorros pensaba que podría deberse al pimiento. Pero no había necesidad de preocuparse, hoy era el día en que se dirigían a Boute para que Ghoul pudiera regresar a casa. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca para que Ghoul viera las puertas, el dúo de zorros también siguió su propio camino hacia algún lugar desconocido. Fuera de las murallas de la ciudad estaba Ghoulin, quien había estado esperando preocupada por su hijo. Cuando Ghoul se acercó lo suficiente, ella comenzó a gritarle por haber desaparecido sin avisar y asustar a su madre. Las travesuras de Ghoul le valieron un golpe en la cabeza, cuando ya le dolía por la noche anterior. Después de eso, Ghoulin bajó el tono y le informó a su hijo que había algunas personas en la ciudad buscándolo. Ghoul escuchó unas voces familiares llamándolo y sintió como si un rayo atravesara su mente. Eran los niños de Bubis, habían logrado sobrevivir junto a Bob el constructor y el guerrero Loen. Ghoul inmediatamente comenzó a llorar al ver a sus compañeros. Pensaba que estaban muertos, que nunca volvería a jugar ni a causar problemas con ellos. El niño arrojó su muleta y se lanzó para abrazar a sus amigos, todos llorando en este emotivo reencuentro. Cuando regresaron al pueblo, se sentaron a cenar en un restaurante local de Raymond. Ghoulin estaba abrumada por la emoción porque ya no tenía esperanzas de encontrar sobrevivientes de la masacre en el pueblo. Loen tampoco creía que sobrevivirían, pero fueron muy afortunados. Todo sucedió demasiado rápido ese día. Garrick le había ordenado que dejara todo en sus manos y ayudara a los demás.
Fue difícil para Loen obedecer tal orden y dejarlo solo, pero Garrick fue firme en su decisión, pues eran los aldeanos quienes representaban su última esperanza. Si ellos desaparecían, no tendrían a nadie a quien proteger, y todo sería en vano. Su trabajo era salvar a su gente. Los orcos boobies no debían caer ese día, y Loen lo sabía bien. Después de acabar con otro demonio, tomó la decisión de obedecer la orden. Inmediatamente se dirigió al refugio, dejando la batalla en manos de Garrick y los demás guerreros. Loen corrió con todas sus fuerzas, aunque no podía luchar en la primera línea, decidió hacer todo lo posible para proteger la retaguardia. Sin embargo, al llegar, la esperaba una vista impactante. Lo que pensaba que era un lugar seguro había sido completamente destruido, y los sonidos de la batalla aún se escuchaban claramente. Era Dura quien estaba luchando contra dos demonios de élite. Aunque era poderosa, estaba teniendo dificultades para enfrentarlos. Su apariencia desaliñada dejaba claro que llevaba luchando bastante tiempo. Loen no entendía qué estaba pasando ni por qué los cuerpos de Bab el Constructor y Tia Ham estaban tirados en el suelo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso en ese momento. Debía ayudar a Dura, quien ya estaba rodeada de demonios. Afortunadamente, llegó a tiempo y pudo repeler el ataque enemigo. La ira y la confusión abrumaron a Loen. Después de acabar con el demonio, le preguntó a Dura qué estaba sucediendo y dónde estaban los demás. Sin embargo, solo recibió silencio como respuesta. Dura tenía lágrimas en los ojos, y además, el demonio restante continuaba atacando. La verdadera razón por la que Dura no respondía era porque no sabía qué decir. Mataron a todos fue todo lo que pudo decirle a Loen. Loen no podía creer sus palabras, simplemente no podía ser verdad. De repente, el demonio superviviente la golpeó con su espada, aunque fue doloroso, la hizo recuperar la compostura. El mundo era despiadado. A pesar de las emociones que la abrumaban, se lanzó contra el demonio, pero de repente, por alguna razón, Dura la detuvo. Le ordenó con firmeza que llevara a Hiram y a Bab y huyera, mientras ella retenía a los demonios. Loen nuevamente no estaba de acuerdo y le respondió a Dura que era ella quien debía irse, pero Dura estaba decidida a luchar. Loen nuevamente no tuvo más opción que apretar los dientes y correr hacia los demás. Al llegar a Tia Ham, trató de hacer que reaccionara, pero Bab el Constructor despertó y le dijo que dejara de intentarlo porque ella ya estaba muerta. Fue increíblemente triste darse cuenta de que uno de sus amigos estaba muerto, pero ahora había una guerra, no podía desperdiciar el tiempo que Dura había ganado llorando. Su prioridad era llevar a salvo al Bab el Constructor que sobrevivía. Mientras se alejaba, vio cómo Dura continuaba luchando contra los demonios. Realmente quería ayudarla, pero no tenía otra opción más que salvar a Bab. Al mismo tiempo, vio a unos pequeños orcos que miraban desde detrás de una roca con lágrimas en los ojos, ya que habían presenciado todas esas muertes. De repente, hubo una explosión, no tuvieron tiempo de huir y salvarse. En ese instante, apareció un demonio y comenzó a perseguirlos. Soltando a Bab, lo encubrió a los pequeños con su cuerpo. El golpe fue tan fuerte que cayó de rodillas, pero la voluntad de los orcos era inquebrantable. El herido Bab tomó una roca y se lanzó contra el demonio, logrando tomarlo por sorpresa y asestarle varios golpes en la cabeza. Después de ganar algo de tiempo, se echaron a correr nuevamente y, saltando desde la roca, intentaron esconderse en el bosque. Loen gritó a los demás que siguieran adelante. Al mismo tiempo, los demonios lograron derrotar a Dura. No deteniéndose allí, fueron en persecución de nuestros héroes. Rompiendo parte de la cerca, Loen abrió un camino para que pudieran salir en silencio, pero no lograron escapar, ya que los demonios ya habían logrado alcanzarlos. Dejando atrás al herido Constructor Bab y a Muda, Loen se apresuró a defender al grupo. Al principio logró resistir su embestida y de alguna manera luchó contra ellos, pero los demonios peleaban de forma sucia, intentando cada tanto matar a los pequeños orcos. Debido a esto, Loen perdió su ventaja y no podía luchar con toda su fuerza. En un momento, uno de los demonios logró deslizarse hasta los pequeños orcos y parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, en el siguiente instante, la parte superior del cuerpo del demonio se convirtió en pequeños pedazos. El responsable de esto fue el Caballero Negro, quien los había salvado. Sin mucha dificultad, también destrozó al segundo demonio. En ese momento,
Loen estaba confundida y no sabía qué hacer, aunque se dio cuenta de una cosa, el Caballero Negro no era su enemigo, al menos no en ese momento. El Caballero Negro luego se alejó sin decir nada. Loen podría haber regresado al campo de batalla, pero en ese momento tenía niños y heridos con ella que necesitaban su ayuda. Era obvio que los demonios querían exterminarlos, por lo que su primera prioridad era asegurar la seguridad de los sobrevivientes. Inmediatamente se dirigieron al campamento orco más cercano, donde recibieron primeros auxilios. Pero no fue hasta algún tiempo después que se enteraron de que su aldea, Boas, había sido destruida. Loen encontraba difícil creer todo esto. Se culpaba a sí misma por no haber podido ayudar al jefe Garrick y a los demás. En su opinión, había fallado al anciano Guran y a todos los demás. Sin embargo, Gulin no lo veía de esa manera. Ella no culpaba a Loen, pues había hecho todo lo que podía. Además, si Loen hubiera regresado, no tendrían la oportunidad de hablar como lo estaban haciendo ahora. Al mismo tiempo, Hel les preguntó a sus amigos cómo habían sobrevivido. Aunque de mala gana, revelaron que se escondieron en un barril. Admitieron que estaban indefensos y solo podían observar mientras los demás eran asesinados. Algo desagradable fue que uno de ellos se había mojado de miedo. Doc inmediatamente comenzó a dar excusas, explicando que pensaba que habían sido descubiertos y se había puesto muy nervioso. Sin embargo, no se rieron de eso, pues se dieron cuenta de que aún eran solo niños. Kagen quería objetar, pero después de un momento, estuvo de acuerdo, realmente eran solo un grupo de críos. No hace falta decir que todos coincidían en la opinión de Bob el constructor, estaba en sus manos y en el futuro se convertirían en un grupo de críos o en grandes orcos que podrían cambiar el curso de la historia. De repente, su conversación fue interrumpida por un orco que apareció y se dirigió a Loen, diciendo que el jefe Dark Thunder la estaba llamando. Tan pronto como Loen se fue, Hul y Gulin se despidieron de los demás, pues necesitaban tiempo para hablar como madre e hijo. Caminando por la calle, nuestro héroe comentó que la tía Loen era realmente increíble. Gulin estuvo de acuerdo con eso, aunque no entendía por qué él lo decía. Para Gul, todo era muy simple, ella era una guerrera fuerte, dura como una montaña, y hasta el jefe local la necesitaba. Comparado con ella, él era solo un inútil, y no había manera de que un tonto como él pudiera vengar a su abuelo, el jefe Garrick, y a los demás. Quería hacerlo con todas sus fuerzas, pero en ese momento no había nadie a quien pudiera derrotar. Jin comprendió sus sentimientos y le recordó lo que el tío Bab había dicho, si él sería un payaso a continuación o no dependía de él. Le aconsejó que hiciera lo que pudiera y que ella estaría allí para apoyarlo. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Go, él también quería ser fuerte y poder ayudar en tiempos de necesidad. Gulin le respondió que el momento en que necesitarían su ayuda aún llegaría, pero que por ahora debería dejar que los adultos lucharan su guerra. Al mismo tiempo, Loen llegó a la casa de los ancianos de la aldea de Volte. Inclinando la cabeza, saludó a los 5 ancianos de la aldea, incluyendo al jefe Doc. El jefe Dark Thunder inmediatamente dijo que había escuchado que ella era una guerrera fuerte, capaz incluso de invocar a una bestia espiritual. Sin embargo, Loen respondió que eso no era realmente cierto, ya que últimamente ni siquiera había podido proteger a su jefe. Doc Thunder ignoró sus palabras y le pidió que se uniera al ejército de Volte. Loen aceptó de inmediato, ya que era precisamente lo que estaba a punto de pedir. Estaba decidida a vengarse de los demonios. Al día siguiente, la aldea de Volte continuaba con su pacífica vida cotidiana. En una de las calles, Bab el constructor corría a toda velocidad con un cubo de agua, y no iba a regar las flores. Su misión era despertar al dormilón Go. Nuestro héroe no estaba particularmente feliz con este refrescante regalo, pero Bab el constructor no mostraba piedad, ya que él había dormido hasta casi el mediodía. Todavía somnoliento, G quería objetar, pero Bab le gritó que moviera su trasero verde y lo siguiera. Tras un incómodo momento de silencio, nuestro héroe se dio cuenta de que también tenía que moverse. Atravesando las calles de la aldea de Volte, donde la vida cotidiana era bulliciosa, Bab el constructor le preguntó a Go cuándo iba a dejar de ser un pedazo de carne inútil. Además, mencionó que su madre estaba preocupada porque comía muy poco. Sin embargo, nuestro héroe permaneció en silencio. En su camino, se encontraron con uno de los ancianos de Volte, Borba, quien, al preguntar quién era ese chico, Bab el constructor respondió que era el hijo de Gulin.
El anciano notó de inmediato que estaba muy delgado y, tomando una cesta de carne del puesto local, se la entregó a nuestro héroe en agradecimiento. Aunque no de inmediato, continuaron caminando por la aldea. Bob el constructor no podía dejar de notar lo enorme que era Boute, aunque estaba seguro de que Go no se había dado cuenta, ya que había estado en cama todo el día. No podía entender qué le pasaba a nuestro héroe. Solía ser tan molesto que incluso el anciano Guran perdía la paciencia con él, y no había roca o árbol al que no subiera. G era consciente de esto, pero no sabía qué hacer o por dónde empezar. Bob sabía cómo se sentía, ya que juntos habían perdido a la familia que conocían desde el nacimiento. Sin embargo, la vida no terminaba ahí, sin importar en qué aldea nacieran o donde estuvieran, todos los orcos eran su familia. Desde aquel fatídico día, cada sobreviviente de la aldea Bubis comenzó a entrenar. Todos querían solo una cosa, ganar fuerza y vengarse de los insidiosos demonios. Incluso Bob el constructor mostró su resistencia y se levantó de su silla. En su opinión, la determinación de un guerrero no residía en la autocompasión constante, sino en la habilidad de hacer lo que se necesitaba hacer. Eso era lo que significaba ser un verdadero héroe. El camino que estaban a punto de recorrer seguramente estaría lleno de peligros. Sin duda se encontrarían con enemigos conocidos, pero incluso los demonios que atacaron su aldea debían responder a su rey, y necesitarían a todos para enfrentarse a su poder. Bob el constructor creía que Go tenía potencial, pero primero debía desbloquearlo. Solo tenía dos opciones, seguir ahogándose en la desesperación o reunir su voluntad y convertirse en un verdadero orco. En ese momento, Go recordó las palabras que sus amigos y su madre le habían dicho, tenía que seguir adelante, sin importar qué. Además, sus amigos ya habían decidido todo por sí mismos y estaban entrenando arduamente, no podía quedarse atrás. Así que decidió dar su mejor esfuerzo también. Mientras Bob el constructor continuaba hablándole sobre el sentido de la vida, nuestro héroe le preguntó por qué tenía que ser empujado en una silla si ya podía caminar. Pero por tal impertinencia, recibió inmediatamente un golpe en la frente. Ese fue su bautismo de fuego. Ahora, todo estaba en sus manos, aunque no sabía que Go había tomado su decisión un momento antes. Nuestro héroe se había transformado exitosamente de un pedazo de carne inerte en el orco alegre que una vez fue y que ahora también tenía un propósito. Ese era el verdadero Go. Bob se dejó caer en su silla. Esos pocos minutos habían sido todo lo que podía hacer por ahora. Go debía continuar adelante. Tendría muchas batallas que luchar. Y para salir vencedor no solo tendría que ser fuerte, sino también tener amigos leales. Había una sesión de entrenamiento en el campo de entrenamiento, y cada tanto se escuchaban los gritos de los orcos trabajadores. Los más pequeños estaban siendo probados por el instructor local de lucha. Doc fue el primero en golpear. Su puño era poderoso, pero solo logró doblar el poste. En opinión del maestro, no era un mal resultado. Gould, por su parte, continuaba su lucha sin contacto con su poste. Hagen fue el siguiente en atacar. Su golpe fue mucho más fuerte que el de Doc, incluso logró romper el poste. No hacía falta decir que el maestro estaba impresionado. A continuación, le tocó a M. Por sus movimientos, el maestro se dio cuenta de inmediato de que estaba en buena forma, y no estaba equivocado. Con un solo golpe logró partir el poste en dos. Fue el mejor resultado. Incluso el maestro lo elogió. Gould, por otro lado, finalmente decidió pasar a la acción y se preparó para golpear, con un furioso grito de orco. Su puño se dirigió hacia el pilar, pero su golpe solo hizo que el pilar temblara levemente. Eso fue todo lo que logró. Gould miró su puño con desconcierto mientras sus amigos comenzaban a reírse. Ninguno de ellos había esperado un resultado tan pobre, razón por la cual se burlaron de él. Los otros orcos en el campo de entrenamiento dirigieron su atención a la situación. Algunos estaban sorprendidos y otros observaban con interés. Al mismo tiempo, M se acercó a Gould. Él fue el único de los tres que no se burló de él. Le aconsejó a Gould que no esperara tener éxito a la primera. Incluso en Bubas, solía saltarse los entrenamientos para jugar y trepar montañas. Gould no dijo nada y siguió mirando tristemente al suelo. Los orcos reunidos observaban a los jóvenes con interés, pero la burla hacia Gould no terminó allí. Sus amigos continuaron burlándose de su golpe, que consideraban más débil que el de una mosca. Al principio, nuestro héroe trató de ignorarlo, pero llegó al límite de su paciencia. Al momento siguiente, les gritó irritado,
preguntando cuándo dejarían de hablar. Su grito hizo que el jefe que se marchaba se detuviera en seco, pues sintió una sensación muy ominosa en el grito de Gould. Por un instante, después del grito de Gould, Doc y Kagen se callaron y se disculparon. Sin embargo, como se demostró un momento después, no lo decían en serio y continuaron riéndose. Gould, que había caído en su juego por un momento, ahora estaba realmente enojado. Su pierna comenzó a ponerse roja y, después de un momento, se lanzó contra sus ofensores con un feroz grito. Su golpe había alcanzado a Doc y Kagen, pero el jefe, que llegó a tiempo, bloqueó el golpe. Al instante siguiente hubo una explosión, y todos los pequeños fueron lanzados por los aires por la onda expansiva. M, que solo sufrió el impacto de la explosión, comenzó a tratar de entender qué había pasado. Los otros orcos en el campo de entrenamiento también estaban sorprendidos. A pesar de la fuerza del impacto, el líder no tenía ni un rasguño, solo estaba interesado en una pregunta: ¿qué tipo de poder poseía Gould? Sin embargo, en ese momento, Gould no pudo responder a esa pregunta, pues él mismo no entendía lo que había sucedido. Al dirigir su mirada hacia su pierna, vio que estaba roja. Tuvo la misma sensación que cuando luchó contra el Rey Goblin y también cuando su abuelo fue asesinado y luchó contra un demonio. Corriendo hacia los chicos pequeños, Loen gritó para llamar a los sanadores. Habían sido golpeados con bastante fuerza, Doc incluso perdió el conocimiento. Afortunadamente, el resto solo tenía algunos rasguños y cortes. Loen preguntó de inmediato a Gould con voz furiosa qué había hecho. Sin embargo, nuestro héroe no entendía cómo había pasado. Lamentaba lo que había hecho, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. En busca de ayuda, dirigió su mirada al jefe, pero éste aún esperaba su respuesta. Había silencio en el campo de entrenamiento, y todos los presentes solo miraban a Gould y al jefe. Gould se disculpó y dijo que no tenía intención de herir a sus amigos, lo único que sentía en ese momento era que estaba enojado consigo mismo. El jefe no iba a escuchar su excusa y le ordenó que lo golpeara de nuevo. Gould estaba desconcertado por su petición, pero el jefe no estaba bromeando y gritó que lo golpeara de nuevo. Nuestro héroe comenzó a golpear furiosamente, pero sin importar cuántas veces lo hiciera, el jefe continuaba de pie como si fuera una roca. Estaba decepcionado de que eso fuera todo lo que un orco que había perdido su hogar podía hacer. Necesitaba que Gould mostrara de que era capaz. Con un solo golpe de su mano, lanzó a Gould volando sin mucha dificultad. Después de rodar una buena distancia, Gould finalmente golpeó su cabeza contra la cerca y cayó al suelo. Estaba angustiado y la herida en su cabeza dolía. Estaba enojado consigo mismo, la ira comenzaba a hervir dentro de él. Quería demostrar, tanto al jefe como a todos, que no era inútil ni débil. Fue en esos momentos que el demonio apareció en su mente. Sabía perfectamente que era en momentos de rabia y enojo cuando era más fácil manipular la mente. Empezó a sugerir que el comportamiento del jefe era inaceptable y que debería haberlo matado por eso. Sus tácticas funcionaron de nuevo, Gould no resistió y confió en él. En el siguiente instante, su piel se tornó roja y dejó escapar un grito furioso. Todos los presentes podían sentir la tensión en el aire. El jefe se sorprendió por la súbita transformación de Gould y por su fuerza incrementada. Al mirar a Gould, que se asemejaba más a una bestia enfurecida, no pudo evitar preguntarse qué clase de monstruo habían creado Garrick y Gan. La tensión iba en aumento, Gould se volvía cada vez más loco, como un monstruo incontrolable. En cuestión de segundos, se lanzó hacia el líder a una velocidad relámpago. El jefe estaba asombrado por su tremenda velocidad. Recibiendo el golpe, bloqueó el ataque de Gould. El golpe era increíblemente poderoso, tanto que incluso un guerrero fuerte como él fue lanzado varios metros atrás. Sin embargo, eso fue todo lo que Gould pudo hacer. El líder fue capaz de mantenerse en pie. No había creído por completo lo que el elfo oscuro le había dicho sobre Gould, pero ahora estaba convencido al verlo con sus propios ojos. El espectáculo había causado una gran impresión en los demás presentes. Al ver su piel roja y las marcas en su cuerpo, se dieron cuenta de que era un orco de sangre. Esta noticia fue impactante. Gould, por su parte, comenzaba a recobrar la conciencia. No entendía de inmediato lo que los otros decían ni por qué lo llamaban orco de sangre. Sin embargo, al mirar sus manos, se dio cuenta de que le había vuelto a suceder, había perdido el control de sí mismo otra vez. Quería averiguar qué le había pasado.
pero de repente fue invadido por una sensación desconocida que hizo que todo su cuerpo se congelara. Podía sentir al dragón dorado despertándose en su cuerpo y sabía que el único que alguna vez lo había poseído era su abuelo, Guran. En su mente, los recuerdos de cómo le había dado algo de su poder y le pidió al dragón que lo cuidara regresaron de inmediato. El demonio dentro de Ghoul también sintió perfectamente el problema, pero no podía hacer nada ante el hecho de que su voluntad estaba siendo suprimida. Intentó resistirse, pero esa fuerza era más fuerte. Cadenas cubiertas de luz dorada comenzaron a atarlo. Al final de la breve confrontación, estaba completamente retenido, incapaz de hacer nada. Había perdido y su majestuoso trono comenzó a desmoronarse. El demonio no entendía o, más bien, no quería aceptar su derrota. Conocía bien a su oponente, lo que lo hacía aún más furioso. G.R. Town, pensaba, era alguien que no debería estar ahí. Sin embargo, a pesar de toda su furia, el demonio estaba impotente. Cuando fue sellado temporalmente, Ghoul comenzó a regresar a su estado anterior. Los demás también notaron esto y, entonces, se acercaron. Tenían muchas preguntas, y una de ellas era qué estaba sucediendo. Ran y Lila también observaban lo que estaba sucediendo, y por la reacción de Ran, Lila se dio cuenta de que él era consciente de la situación desde el principio. Era cierto, y además, él fue quien había advertido al jefe Doug. Al mismo tiempo, hubo un silencio entre Ghoul y el jefe. Doug fue el primero en hablar, le dijo a Ghoul que solo bebiendo sangre de demonios se podía obtener tal poder y, casualmente, solo Guran tenía una botella de eso. Era un regalo de uno de sus hermanos caídos durante la época de la guerra con los demonios. Sin embargo, la parte más sorprendente de la historia era que Ghoul había bebido de ella y sobrevivido. El Jeep Doug estalló en carcajadas. Ghoul aún no entendía realmente qué estaba pasando, lo único que recordaba era haber bebido accidentalmente algo desagradable hace un par de años. Sin embargo, su abuelo le había dicho entonces que estaría bien. Doug también encontraba difícil creer que la leyenda del orco de sangre fuera real. Comenzó a preguntar a Ghoul si era consciente del poder que había ganado. Todo comenzó hace más de 200 años, cuando los demonios azules decidieron apoderarse de las tierras. A su paso, esclavizaban a todos los pueblos que consideraban más débiles que ellos. Un grupo de demonios prestó especial atención a atacar aldeas de orcos, y no era porque necesitaran mano de obra para su creciente reino. La verdadera razón era que necesitaban sujetos de prueba. En aquel entonces, los demonios estaban experimentando con la creación de un ejército monstruoso desechable que planeaban usar para traer caos a los otros reinos. Los experimentos tenían un único objetivo: encontrar un orco de sangre. De esto resultó que una gran parte de la población orca pereciera. A pesar de la vasta cantidad de sangre derramada, los demonios nunca lo lograron. Sin embargo, Ghoul sí lo logró. Él se convirtió en un orco de sangre. Era el arma que los demonios siempre habían deseado. Todos los presentes escuchaban al jefe con la respiración contenida. Poco a poco, comenzaron a darse cuenta del gran valor que Ghoul tenía. Sin embargo, con gran poder viene una gran responsabilidad. Al darse cuenta de esto, el jefe Doug preguntó a nuestro héroe si quería dominar ese poder y convertirse en un verdadero guerrero. Ghoul no dudó en responder que sí. Doug hubiera querido enseñarle él mismo, pero respondió que no tenía lugar en la aldea. Ghoul no entendía por qué el jefe lo había rechazado y comenzó a asegurarle que podría lograrlo y soportar cualquier entrenamiento. Pero la razón por la cual el jefe Doug lo había rechazado era completamente distinta: era un orco de sangre, lo que significaba que un movimiento en falso y podría herir a alguien. La única solución en esta situación era encontrar un maestro. Él era el único que podría manejarlo. En opinión de Doug, Jared Fulbrenner era el candidato perfecto para esto. También era conocido como el maestro del ki, tenía la fuerza y experiencia suficiente para ayudar a Ghoul. Nadie sabía exactamente dónde estaba, pero los elfos tendrían que ayudarlo en esto. Ran y Lila aceptaron con gusto esta misión, ya que Lila había sido su alumna en el pasado. Al escuchar esto, Ghoul miró a Lila con admiración. Ella era realmente fuerte y él deseaba volverse igual. El jefe Doug le dijo a nuestro héroe que no debía relajarse, ya que tenía un largo y difícil viaje por delante. Su objetivo principal era aprender a controlar su fuerza y convertirse en un verdadero guerrero. Al mismo tiempo, en la mente de Ghoul, el demonio hablaba con Groot. El demonio sentía que su libertad era solo cuestión de tiempo.
Se alimentaba de la oscuridad de ese niño, todo lo que tenía que hacer era esperar la oportunidad adecuada. Más tarde esa noche, Ghoul y su madre disfrutaban de una hermosa vista de la aldea de P, pero esa no era la única razón por la que estaban allí. Gulin también quería hablar con Ghoul antes de que partiera. Le preguntó si realmente estaba seguro de su decisión de dejar el nido. Sin embargo, en opinión de Ghoul, ella lo había dejado en él hace mucho tiempo. Gulin no pudo negarlo, pero en su defensa dijo que tenía que cumplir con su rol para ayudar a restaurar la paz y la armonía en sus tierras. Al escuchar esto, dijo con odio en su voz que ya era hora de que mataran a todos los demonios. Esos demonios deberían haberse arrepentido de atacar a los orcos y de permitir que sus hijos nacieran en este mundo. A Gulin no le gustaba mucho la actitud con la que hablaba Go, pero continuó. Estaba seguro de que con el poder del que le había hablado el jefe Doc, podría hacer que los demonios sufrieran 10 veces más de lo que habían sufrido los orcos. De repente, Gulin le dio una bofetada. Go la miró atónito, tratando de entender qué había pasado. Gulin estaba furiosa. Comenzó a preguntarle qué clase de tonterías estaba diciendo y si realmente quería ser como ellos. ¿De verdad quería matar a gente inocente como ellos? Go preguntó qué pensaba ella que debía hacer, y sin pensarlo mucho, Gulin le dio otra bofetada. Ella no entendía qué le estaba pasando ni por qué se había vuelto tan irritable últimamente, incluso hiriendo a un amigo por bromear un poco con él. Los orcos solo habían entrado en la guerra para proteger a las futuras generaciones y para poder vivir sin temer por sus vidas. Ella de ninguna manera quería que él se convirtiera en un asesino sin sentido, y si iba a vengarse, debía hacerlo contra la persona correcta y la que realmente lo merecía. Pero también debía recordar que ellos peleaban, ante todo, para proteger. Go no discutió y estuvo de acuerdo con ella, pero, como resultó, Gulin tenía algo para él. Al caer la tarde, llegaron a su forja. Al entrar, nuestro héroe gritó de alegría. Había una gran cantidad de armas y armaduras colgando por todos lados. Todo esto era el resultado de sus años trabajando con los muchos tipos de minerales que se extraían en Boute, todo para encontrar el material adecuado para crear la espada perfecta. Go estaba realmente emocionado por lo genial que era su madre, incluso sus intentos fallidos los consideraba muy geniales. Sin embargo, a pesar de lo impresionantes que parecían, ese no era su verdadero valor. Al acercarse al enorme martillo, Gulin se detuvo y, presionando una placa oculta, abrió un cajón secreto que contenía un cofre. Gulin le mostró orgullosa la daga. Sin embargo, Go no estaba muy emocionado. En su opinión, ella tenía un montón de armas que eran más grandes y mejores. Pero su madre insistió, creía que por ahora él podría hacer más si usaba la daga. Además, le dijo que si quería un arma más grande, tendría que ganársela. Sin embargo, esa pequeña daga no era una daga común, estaba hecha de la aleación de metal local más fuerte, yuye y acero. Su empuñadura estaba hecha de las escamas de un dragón negro. Era una de sus mejores creaciones, y además, la había hecho especialmente para él. Ante sus palabras, Go se mostró encantado y hasta le preguntó si estaba segura de querer darle una daga tan valiosa. Asintiendo afirmativamente, su madre le respondió con una sonrisa suave que era suya. Al recibir su regalo, nuestro héroe le agradeció a su mamá. Ella, a su vez, le dijo que debería darle un nombre a la daga. Sacando la daga y girándola en sus manos, Go comenzó a pensar en qué nombre darle. Después de un rato de pensar, finalmente pudo encontrar uno adecuado, y así la llamó Tony. En el momento en que pronunció esas palabras, un humo púrpura apareció de la daga. Sin embargo, un momento después se disipó por completo, dejando a Go desconcertado. Después de un rato, Lila entró en la herrería. Gulin notó de inmediato que se veía genial. Sonrojada, ella le agradeció y dijo que era gracias al entusiasmo del sastre. Go también notó cómo había cambiado y estaba a punto de decir lo atractiva que se veía, pero fue detenido por la mirada severa de Gulin. Estaba seguro de que si hubiera dicho esa palabra por completo, ella le habría dado una paliza. Afortunadamente, Go se dio cuenta de esto y corrigió su comentario a tiempo, diciendo que se veía feliz. Gulin le preguntó a Lila dónde estaba Ran, y ella dijo que había decidido ir solo porque pensaba que ya estaba en deuda. Al mismo tiempo, Ran estaba de pie en una montaña al pie de la cual había muchos grandes astillas. Ellos eran el objetivo de su misión de hoy. En unos momentos, fue capaz de lidiar con varios de ellos a la vez,
Su sangre púrpura y partes de sus cuerpos se esparcieron en todas direcciones, pero no era matarlos lo que buscaba, quería la seda que estaban tejiendo. Una vez que terminó con las arañas, comenzó a recolectar la seda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.